Ricardo Álvarez López, yo soy docente de la Escuela de Economía desde hace cerca de 25 años de esta universidad. Trabajo actualmente como economista de la Unidad de Análisis y Seguimiento del Presupuesto en la Comisión de Hacienda en la Asamblea Legislativa. Soy asesor económico fiscal desde hace aproximadamente 22 años. Conozco de políticas públicas, trabajo directamente en la gestión del presupuesto visto a partir de la Asamblea Legislativa de la Comisión de Hacienda especialmente. Entonces la economía pública trata de eso, de la administración de los recursos públicos, específicamente de la hacienda pública. Es más, así se conoce como la economía de la hacienda pública o del sector público, y tiene que ver con las finanzas públicas de nuestro país. Nosotros hemos logrado analizar dentro del contenido de la investigación realizada la diferencia entre economía política de la hacienda pública, lo que es las finanzas públicas y lo que es la política fiscal. El libro que hemos escrito se llama Fundamentos de Economía Pública, y le llamamos Fundamentos de Economía porque es el conocimiento básico que todo gerente, todo buen estudiante de cualquier carrera que sea, y específicamente en el caso nuestro de Ciencias Económicas, puede tener para entender la problemática actual relacionada con la crisis fiscal. ¿Por qué el gobierno ha caído en pago? ¿Por qué se dice que no se está pagando a tiempo? ¿Por qué los retrasos en los desembolsos en el pago de los proveedores? El crecimiento de la deuda pública. El libro de Fundamentos de Economía Pública tiene 3 componentes. El primer componente es el análisis científico de las principales teorías de la hacienda pública y también las políticas públicas como parte del análisis científico. Y el otro componente es la aplicación de la política pública y de la economía pública en el sistema financiero integrado que existe en nuestro país, que se conoce como SAFI. El proyecto SAFI está desarrollado en este libro totalmente, su operatividad tanto de tesorería, el ciclo presupuestario, la inversión y el crédito público, como también aquí está desarrollado la contabilidad gubernamental y su compatibilidad con la gestión pública. También están cómo se formulan y se establecen los estados financieros y los principales indicadores macroeconómicos fiscales que en nuestro país son de mucha utilidad, que cualquier estudiante, cualquier analista y cualquier profesional interesado en conocer la política fiscal y la crisis fiscal actual, en este libro va a encontrar esas herramientas. Y el tercer componente que hemos desarrollado en este libro son los principales indicadores de problemas fiscales que dan origen a la crisis fiscal actual. Estamos hablando de las dos aristas fiscales, que son el déficit fiscal y la deuda pública. Estas 2 aristas que se desarrollan en este libro dan origen a 5 problemas básicos. El problema básico número 1 que nosotros desarrollamos en este libro es la no correspondencia de los ingresos corrientes y de capital estimados por el Ministerio de Hacienda con las variables macroeconómicas, es decir, que los ingresos no responden al comportamiento de la actividad económica. Esto alimenta el déficit fiscal porque los ingresos estimados, si son 100 y se recaudan 80 o se recaudan 70, entonces 30 va quedando allí de déficit ya. Ese da origen a esa variable. Cuando yo le llamo 2 aristas, son las 2 aristas que se alimentan de estos problemas. El segundo problema que nosotros desarrollamos en este libro es el problema del comportamiento del gasto público con sus 3 variables principales. El comportamiento de las remuneraciones. El segundo problema son las transferencias. Otro de las variables que alimenta el segundo problema que desarrollamos aquí es el servicio de la deuda pública. El tercer problema que nosotros planteamos en este libro se refiere al comportamiento de la deuda flotante. ¿Y cómo da origen la deuda flotante? Como los ingresos no corresponden a las variables macroeconómicas, que es el primer problema. El segundo problema,
el gasto, el comportamiento del gasto es grande, hay más gasto que ingreso, entonces el Ministerio de Hacienda tiene que emitir, y eso está desarrollado aquí como problema, tiene que emitir deuda de corto plazo que se llaman letras del Tesoro para financiar esta diferencia entre gastos e ingresos. Pero el problema es que como el comportamiento de los ingresos es permanente, es estructural casi, que no corresponden al gasto y el gasto sigue creciendo, entonces las deudas de corto plazo no se van pagando. Esto hace que se vaya acumulando en el presupuesto de cada. Y este comportamiento de la deuda flotante da origen a otro problema que es el cuarto. El cuarto problema que nosotros desarrollamos en este libro es el problema del comportamiento del saldo de la deuda como amortización. La amortización como tal también tiene problemas y se va comportando el saldo de la deuda tremendamente grande porque como no corresponden los ingresos, el gasto es alto y las letras del Tesoro se van emitiendo para cubrir estos ingresos, esto se va acumulando al saldo de la deuda y la amortización no se va, entonces no se va pagando. Entonces, eso se va formando un círculo virtual de deuda por deuda. Y un quinto problema que tiene la crisis fiscal y que está desarrollada dentro de este libro es el problema de la no correspondencia de la inversión pública. El gobierno planifica 1.000 millones y solo ejecuta 300, 400 millones de dólares. Esa no correspondencia de la inversión con la actividad económica hace que los ingresos no correspondan. ¿Por qué? Porque no hay un incentivo real a la economía y no se genera el empleo planificado. Es decir, hay una parte final de este libro que toca lo que es el pacto fiscal. Los pasos que se deben de dar para llevar a cabo el pacto fiscal, que es el capítulo 13 de este libro, las herramientas y cuáles son las variables que deben de tocar para empezar a hablar del pacto fiscal. Bueno, lo primero que nos llevó a desarrollar esta temática es porque yo soy docente de economía pública aquí en esta facultad desde hace muchos años y siempre hemos tenido problemas para bibliografía y aplicación del conocimiento técnico y el conocimiento científico a la realidad nacional, porque todos los libros que tú encuentras en el mercado son referidos a la economía gringa o a la economía mexicana o a la economía española. Entonces este libro se refiere cabal a la economía de El Salvador, cómo funciona la economía de El Salvador y por supuesto con las bases y los principios de la economía pública científica. A los docentes pues que hacer un esfuerzo y que busquen la manera de escribir los temas relacionados con la realidad económica nacional y de aquellos que ellos desarrollan en sus materias para que puedan apoyar a nuestros alumnos y también a las nuevas generaciones. Pues esto es un texto que lo pueden aplicar ellos inclusive y que ellos con sus escritos pues traten de publicarlos. Y ese sería el punto número 2, a las autoridades de la facultad apoyar a nuestros compañeros y inclusive nosotros que estamos escribiendo libros para que podamos facilitar a nuestros estudiantes conocimientos más frescos, más apegados a la realidad económica e inclusive nuestros estudiantes tendrían la oportunidad de apropiarse y ser propositivos de esa realidad. La verdad que a mí me gustaría que nuestros estudiantes desarrollen investigación, escriban. Siempre he insistido yo con mis estudiantes de que nosotros debemos de tener un boletín estudiantil económico, de que lo divulguen, que den a conocer su pensamiento, que mal o bien, pero que estudien la realidad económica, no necesariamente que otros les cuente, que ellos con la ayuda de este tipo de material y otros que ellos puedan consultar, puedan tener acceso al desarrollo de un conocimiento científico. Yo lo incentivo a eso y sigo insistiendo de que deben de crear su gaceta estudiantil, o si alguno de ellos tiene capacidad de crear un libro en donde su conocimiento lo puede expresar, pues que lo haga. Eso es lo mejor que puede haber, pues es un nivel de satisfacción muy distinto y muy bueno para esto. Estamos en dos momentos. Primero estamos creando otro libro de administración financiera aplicada
a la economía pura. Y estamos también escribiendo una segunda parte de este libro, porque en este libro no desarrollamos las compras públicas. ¿Por qué no las desarrollamos las compras públicas? Porque las compras públicas, solo ella es una temática, solo ella. Porque las compras públicas como tal está referido a los bienes y servicios, pero las compras públicas tienen dos momentos: el momento de la gestión y el momento de la aplicación. Y cada una de ellas tiene diferentes: resultado operativo institucional, resultado operativo empresarial.